Estamos transmitiendo en junio de 2021 y estas disertaciones pues sobre derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional la pueden encontrar en mi canal YouTube Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo. Bueno, mis estimados, el careo dentro del sistema procesal penal venezolano. Una norma ahí aislada, una especie de oasis probatorio que está allí ubicado en ese artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal. Una modalidad probatoria porque en ello también hay indefiniciones, hay polivalencias sobre si en sí mismo es una prueba o es un acto probatorio, si es un acto de investigación o es un acto de completación probatoria. Todo ello ha sido bien estructurado frente al tema del careo. Digo, es de vieja data porque de alguna forma lo asomaba también el Código de Enjuiciamiento Criminal. Ese Código de Enjuiciamiento Criminal que estuvo vigente entre nosotros hasta el año 1999 con la promulgación del Código Orgánico Procesal Penal. Ese artículo 222 del Código Orgánico, que es como norma terminal en el capítulo vinculado al testimonio, a los testigos, casi como una especie de puente, porque es la última norma de las regulaciones en materia de los testigos, pero es la norma que antecede a la regulación en materia pericial, en materia de experticia. Entonces funciona como una especie de puente entre el testimonio y el peritaje, en el entendido de que puede haber careo de testigos, careo de peritos, pero es que inclusive buena parte de la doctrina o alguien muy especial para nosotros, para los procesalistas venezolanos, que es el doctor Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, que también señalaba, Dios te tenga en tu santa gloria, Eric, que también señalaba la posibilidad del careo entre imputados, el careo entre víctima y victimario, el careo entre peritos, y que no solamente esta modalidad del careo serviría de alguna forma para demostrar lo pivotal, que sería el hecho objeto del proceso, la llamada causa petendi, sino que es posible que ese careo también se encuentre presente en la necesidad de la demostración de incidencias procesales, tales como las incidencias de apartamiento, recusación o inhibición, o inclusive la probanza recursiva, cuando se va a ofrecer recursos para la admisión de los recursos procesales penales, como por ejemplo el recurso de apelación de auto, de apelación de sentencia y el propio recurso de casación. Entonces, bueno, esta singular norma, careo, hasta uno podría echar una especie de chiste, de mal chiste. Cuidado, no es el cacareo, es un tema de carear. Entonces uno, hasta la propia palabra, carear, careo, enfrentamiento de caras, ¿ok? El careo, una cara frente a la otra, que tiene algún tipo de relevancia, algo que demostrar en el proceso y de la cual la necesidad del careo es porque existe una contradicción, existe una suerte de confusión en el aspecto óntico, en el aspecto epistemológico, es decir, en la revelación de la verdad. Una verdad que puede ser una verdad simple, una verdad de presencia o una verdad de referencia, pero puede ser también una verdad con algún tipo de contenido científico. Es decir, que de alguna forma la verdad que se refleja ha de ser una verdad que pasa por el tamiz de la cientificidad, es decir, del prisma de la interpretación de esa circunstancia fáctica por parte de una ciencia, porque la máxima de experiencia o la lógica no permite una explicación, digamos, aceptada por todos en experiencia común. Y cuando pareciera que la ciencia nos va a revelar
esa verdad, esa necesaria verdad para el establecimiento de una responsabilidad penal, esa verdad que va a surgir de sustrato para una sentencia. Eso que cuando se habla del silogismo decisorio que tiene que realizar un juez, en la cual hay una premisa mayor, que son los hechos que Peláez, se entiende por careo la diligencia que tiene por objeto confrontar ante la presencia judicial a dos o más personas y examinadas con el fin de resolver las discrepancias que se hubieran puesto de manifiesto tras de sus declaraciones, o en cualquier caso obtener elementos de juicio sobre la verosimilitud de cada una de ellas a partir de las actitudes que acompañen a las nuevas manifestaciones vertidas en el acto. Este concepto por parte del autor Peláez nos hace decir, bueno, en primer lugar, que es en presencia judicial, pero yo no, es decir, la idea de un careo como un acto de investigación y la existencia de un careo no solamente en la fase de juicio, sino la posibilidad del careo en fase preparatoria para acto de investigación, no está negada conforme al artículo 222 del Código Orgánico Procesal Penal. Es más, sería hasta aceptable, porque si al final del camino el sujeto de prueba va a manifestar esa contradicción científica en el juicio oral y público, ¿por qué no resolverlo con anterioridad en la oportunidad de la obtención del convencimiento por parte del fiscal del Ministerio Público? O aún, mis amigos, en circunstancias tan anteriores como en la fase preparatoria, en la llamada, por ejemplo, audiencia de imputación, o por qué no decirlo, en la admisión de actos proformadores de la acción penal, como por ejemplo la querella. No soy tú, eres tú. No soy yo, eres tú. Imagínense ustedes dos querellantes afirmando que el delito se cometió contra una persona jurídica y que fue el socio A quien lo cometió, quien ha sido afectado a la persona jurídica, y el socio B dice, no, más bien eres tú. Y los dos interponen las llamadas querellas cruzadas. Bueno, de alguna forma tendría que admitirse una sola. Es decir, en la relación jurídico-penal mal se podría hablar en una misma relación victimario y víctima con respecto al mismo hecho, a menos que se dé un problema como por ejemplo difamaciones cruzadas o lesiones tumultuarias en riñas cuerpo a cuerpo. Pero aquí estaríamos hablando de dos tipos de relaciones jurídico-penales, porque la actuación de Pedro fue la que afligió a Juan y la actuación de Juan fue la que afligió a Pedro. Aquí estaríamos hablando de una sola víctima, por ejemplo, la persona jurídica, siendo que ambos socios están afirmando que fue el otro quien realizó el perjuicio contra la persona jurídica. Bueno, de alguna forma, esto tendría que determinarse a partir de un momento inicial para obtener un convencimiento. Entonces, obviamente que esa causa debe continuar y no podríamos llegar hasta el juicio oral y público con dos acusadores particular propios frente a la propia aflicción del bien jurídico. En la determinación de cuál es el querellante que se admite, pues tendría que realizarse una actuación de careo, por decir algo. Entonces, bueno, en la admisión, por ejemplo, de la querella, en actuaciones de investigación, ¿por qué no decir la posibilidad del careo por la vía de la prueba anticipada? Imaginémonos que los dos testigos que van a afirmar algo con respecto a un hecho no van a estar presentes en el juicio oral y público, o el perito que va a afirmar algo y que ya se ve que hay contradicción, porque uno es un perito y el otro es un contraperito, uno es un testigo que está siendo ofertado por la defensa y en el escrito de excepciones, y el otro es un testigo que está siendo aportado por la acusación. En la acusación están manifestando aspectos francamente discordantes con respecto al hecho y no aguantan para la realización del juicio oral y público. Es decir, surge la necesidad, por ejemplo, de un careo anticipado. Todo es posible, ¿ok? Porque existe un problema de desvanecimiento del sujeto de prueba. Entonces, mis estimados, el tema de la referencia, digamos, doctrinaria, yo lo voy a unar a dos conceptos. Por ejemplo,
del gran procesalista argentino Cafferata Henares, en su obra ya clásica, La prueba en el proceso penal. El careo es una confrontación inmediata, cara a cara, entre personas que han prestado declaraciones contradictorias sobre un hecho relevante para el proceso, tendiente a descubrir cuál es la que mejor refleja la verdad. Es un asunto óntico, es un asunto necesario, es un asunto de la verdad para sustentar una vía jurídica, ¿ok? En el establecimiento de una decisión. Nuestro Eric Lorenzo Pérez Sarmiento, en la obra en la prueba en el proceso penal acusatorio, página 111, nos indica: el careo consiste en la confrontación de las personas cuyas declaraciones sean discrepantes sobre un mismo hecho o se incriminen recíprocamente. Es considerado por algunos doctrinarios como una modalidad o actividad complementaria de la prueba testifical, aun cuando puede darse el careo entre testigos e imputados, entre imputados y víctimas y entre víctimas y testigos. Imputados e imputados. ¿Qué instituto estaría allí? Bueno, el instituto del delator, del llamado informante arrepentido, que está siendo regulado en el artículo 41 del Código Orgánico Procesal Penal. Imaginémonos que el delator delata al delatado, pero el delatado también delata al delator. Ambos están afirmando la supremacía de su delación, más bien como un elemento que sirve para la demostración de lo que no se conoce y que se requiere una delación. Por lo tanto, es perfectamente posible que para que el fiscal del Ministerio Público asume la iniciativa de ofrecer a alguien como delator a los efectos de lograr el establecimiento de la verdad, previamente realice un acto de careo en sede fiscal o por la vía de la llamada prueba anticipada. Veamos una de las pocas sentencias que reflejan en nuestro Tribunal Supremo el tema del careo. Y aquí mayoritariamente nos vamos a referir, y la voy a leer, a una decisión de la Corte Superior de la Sección de Adolescentes de Caracas del año 2015, del 11 de septiembre, que fue ratificada por la Sala Constitucional en la sentencia 59 del 2316. Yo me voy a remitir a leer la sentencia, ¿verdad?, de la Corte del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de Caracas, porque sin mayor miramiento, accionada en amparo, fue confirmada por la Sala Constitucional de forma plena. Veamos el fallo. El careo, dice la Corte del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes de Caracas en el año 15, septiembre del 15, el careo no es propiamente una prueba. Es una figura dentro del proceso penal que consiste en la confrontación de las personas cuyas declaraciones sean discrepantes sobre un mismo hecho o se incriminen recíprocamente, cuyo propósito es valorar la veracidad y sinceridad de la ratificación de los dichos discordantes a los fines de esclarecer los hechos, por lo que más que medio de prueba autónomo es un enfriamiento dialéctico cuya admisión viene regido por un principio de necesidad. Entonces, nótese que en algo se está como utilizando, no voy a decir la copia, ¿no?, pero se está utilizando las mismas expresiones de nuestro gran procesalista Pérez Sarmiento. Enfriamiento dialéctico, lo adversarial, lo contradictorio, ¿ok?, de parte de sujetos procesales. Fíjense que la admisión, como lo dice el fallo, está vinculado al principio de necesidad. Ese principio de necesidad, que puede ser el principio de necesidad constitucional, por ejemplo, la desvirtuación de la condición de inocente solo puede surgir, es con vía de prueba, o el principio de necesidad procesal. Ese principio de necesidad procesal, que establece el 182 del Código Orgánico Procesal Penal, la verdad se va a demostrar con las pruebas ofertadas y que al ser admitidas forman parte de la comunidad probatoria.
ese hecho necesita ser probado, principio de necesidad, y que por lo tanto los instrumentos en la apreciación de la prueba, lógica, experiencia y ciencia, conducen a una imperiosidad de esa demostración por la vía del careo. Es decir, sin careo no se podría probar. Se necesita indubitablemente el careo a los fines de una apreciación idónea de la prueba. Sigue diciéndonos el fallo. Ya que está permitido excepcionalmente y solo a instancia del juez, es decir, la Sala Constitucional y esta Corte del Sistema Penal de Responsabilidad se acoge a mi criterio en cuanto a la ordenación por parte del juez ante la duda en su convencimiento. Como tal facultad excepcional, su pertinencia está directamente relacionada con la inmediación judicial que tiene. Es decir, el llamado principio de inmediación, una obtención de la verdad en una relación presencial. Serían tres las caras que están allí. Las caras que se enfrentan y la cara del juez que está viendo las expresiones, los dichos que surgen de esas dos caras que se contradicen. Sigue el fallo. El careo puede solicitarse en la fase del juicio oral y en la fase preparatoria. Ya con ello de una vez se resuelve el problema de la oportunidad procesal del careo, ya que este consiste en la confrontación de las declaraciones que hayan discrepado sobre hechos o circunstancias importantes del derecho, aplicándose para ello las reglas del testimonio previsto en los artículos 338 y 339 del Código Orgánico Procesal Penal. Es decir, las reglas del testimonio en el juicio oral y público. Pero ese 338 y el 339 no regula la actuación testimonial en fase preparatoria y menos aún en fase intermedia. La tantas veces mencionada solicitud de careo fue interpuesta con posterioridad a la presentación de la acusación fiscal. Es decir, en este caso, es decir, que el Ministerio Público concluyó la etapa o el momento en el cual las partes deben solicitar la realización de diligencias para el esclarecimiento de los hechos. Entre estos, una prueba anticipada. Nótese que entonces la Sala Constitucional sí acepta que el careo pudiera darse como un acto de investigación, pero también que pudiera darse por la vía de la prueba anticipada. Lo malo es que la Sala Constitucional y la Corte de Apelación en el Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescentes solo entienden que la prueba anticipada se realizaría en la fase preparatoria, olvidándose de la idea que el desvanecimiento del sujeto de prueba pudiera ocurrir en plena fase intermedia frente a los dos testigos que han sido ofertados, o inclusive en la fase de juicio, en la etapa inicial del juicio, sin que todavía se haya iniciado el juicio propiamente dicho, pero surge un desvanecimiento de los sujetos de prueba. Continúo. Es decir, que el Ministerio Público concluyó la etapa o el momento en el cual las partes deben solicitar la realización de diligencias para el esclarecimiento de los hechos, entre estos una prueba anticipada. De allí que todo requerimiento posterior a la presentación del acto conclusivo resulta improcedente, pues el proceso penal se encuentra sujeto a términos preclusivos que no solo abarca razones de certeza y seguridad jurídica, sino que también tiene su razón de ser a fin de que se establezca una ordenación del proceso que asegure en beneficio de todas y cada una de las partes el debido proceso sin dilaciones de ninguna naturaleza. Y me pregunto yo, ¿cómo podemos saber si los testigos están en contradicción con respecto al hecho? ¿O el perito o el contraperito con respecto al hecho si no se ha iniciado el juicio oral y público? Obviamente que la solicitud del careo pudiera estar presente en el propio juicio oral y público. Por eso es que cuando se dice que los actos de investigación concluyen en fase preparatoria, realmente es una falacia, puesto que aquí estaríamos completando un acto de investigación. Hay mucha contradicción sobre la veracidad de lo afirmado por un sujeto de prueba y por lo tanto se requiere una apreciación en contraste. ¿Cómo se apreciaría entonces el careo? Bajo la misma fórmula como se aprecian todas las pruebas y todos los actos probatorios, por la vía de la sana crítica. ¿Cómo sería la verificación de verdad? Bueno, si se mantiene, si se insiste en esa contradicción, siendo que la habilidad, la presencia
de ambos reveladores de verdad se demostró por medios distintos, hay una franca contradicción que le impide al juez, por lo menos con esas dos informaciones, encontrar una verdad, encontrar la respuesta por la vía de otro tipo de prueba. Finalmente, el careo puede conducir a una suerte de contesticidad